Noticentro 1, CMI. Incontenible crecimiento del virus en el país. Hoy hubo 5.335 contagios más y 187 fallecimientos. Más de 42.000 contagiados en Bogotá. Hubo récord en todo: contagios, muertes y recuperación. Barranquilla llegó hoy a más de 1.000 muertes con COVID-19. Hoy murieron 33 personas más. Unidades de cuidados intensivos al borde de su capacidad. En 4 departamentos ya no hay camas disponibles. Minsalud anuncia que instalará más de 10.000 unidades de cuidados intensivos en el país. Angustioso estado de clínicas y hospitales en la costa. Colapsan hospitales y clínicas en Bogotá. Cuerpo médico con más de 2.600 contagios. Han muerto 22 médicos y enfermeras en toda la pandemia. Otro caso de abuso sexual de militares. Esta vez fueron 8 infantes de marina en Putumayo. Cuba anuncia oficialmente que seguirá como garante de paz. Terrible choque entre exfiscal Montealegre y expresidente Uribe. Se anuncian mutuas demandas. Procurador anuncia proyecto de reforma a la justicia. Otro líder indígena asesinado en Nariño. Consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez habla sobre asesinato de líderes. Corte tumba decreto que convocó sesiones virtuales. Sentencia advierte que se aplicará a futuro. En medio de lágrimas, director de Organización Mundial de la Salud dice que la pandemia está fuera de control. Obligan al presidente Trump a divulgar declaraciones de renta. Presidenta de Bolivia y Diosdado Cabello positivos en COVID. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se alistan cambios a los pagos que hacen los trabajadores independientes a la Seguridad Social. 2. Una compañía colombiana se convierte en la primera con certificación para exportar productos de marihuana a Europa. 3. ¿Producen o no resultados las sesiones virtuales en la Corte Suprema de Justicia? Y Miñapa, adivinen quiénes son los colombianos que se han sometido a más pruebas de COVID-19. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Muy buenas noches. Es incontenible el crecimiento del coronavirus en Colombia. Hoy se reportaron 5.335 nuevos contagios y 187 fallecimientos. El número total de infectados es ya de 133.973 personas. Rápidamente el coronavirus se propaga en Colombia. La cifra más alta de personas infectadas se presentó este jueves. El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas, 5.335 personas dieron positivo para esta enfermedad. En promedio en Colombia se están contagiando cada hora 222 personas, es decir que cada 15 segundos un colombiano se infecta de COVID-19. Los casos recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá con otros 1.607 contagios, seguido de Barranquilla con 680, Antioquia con 578 y Valle con 541 nuevos casos. Hoy se procesaron 21.526 pruebas, la cifra más alta de exámenes analizados. En el país se han contagiado de coronavirus 133.973 personas. La situación en el país cada día es peor. Bogotá confirma hasta hoy 42.347 infectados, Atlántico 30.617, Valle del Cauca 13.389, Bolívar 11.459, Antioquia 7.825, Nariño 4.275, Cundinamarca 3.643 y el Amazonas 2.399. La cifra de fallecidos de este jueves también es la más alta desde el inicio de la pandemia en Colombia. 187 colombianos perdieron la batalla contra el coronavirus en tan solo 24 horas. Según el último informe del Ministerio de Salud, se confirman por coronavirus 4.714 decesos.
También se presentó la cifra más alta de personas que vencieron el virus. 2.638 colombianos se suman a la lista de recuperados. Son en Colombia 56.272. Colombia se convierte este jueves en el sexto país del mundo con más fallecidos en solo 24 horas. Así está la dramática lista. Brasil registró 1.129 decesos, Estados Unidos 806, México 782, India 479, Irán 221 y Colombia 187. Este gráfico demuestra que en Colombia cada vez más son decenas de personas que mueren por el virus. El 9 de marzo no se registraba ninguna muerte. Un mes después, el 9 de abril, ya eran 69 decesos, un promedio de un muerto diario. Un mes después, el 9 de mayo, eran 445 decesos confirmados. Quiere decir que en promedio cada día de mayo murieron 12 personas. Otro mes después, el 9 de junio, se confirmó que eran 1.372 fallecimientos por el virus, un promedio de 30 muertes diarias en ese mes. Hoy, 9 de julio, son 4.714 muertos. La rapidez de propagación también se evidencia en la curva epidemiológica. El 9 de marzo eran 3 contagiados, el 9 de abril la cifra subió a 2.223 infectados, el 9 de mayo eran 10.495 casos. Quiere decir que en mayo, en promedio, cada día se infectaron 275 personas. Un mes después, el 9 de junio, eran 42.078 contagiados, siendo junio el peor mes hasta el momento, pues en promedio cada día se infectaron 1.052 colombianos. Hoy, un mes después, la cifra es superior a los 130.000 contagiados. Con los decesos presentados en las últimas 24 horas, Barranquilla pasó a ser la primera ciudad de Colombia en superar el 1.000.000 de contagios por COVID-19. Ya son 1.016 los fallecidos por la enfermedad en la capital del Atlántico. Es la primera ciudad del país en superar la barrera de los 1.000 decesos durante la pandemia. Solo hoy fueron 33 las muertes. No tuvimos cómo hacer los diagnósticos tempranos, eso estaba centralizado y eso pues causó mucho retardo en poder hacer los cercos epidemiológicos. Las condiciones socioeconómicas de la población y un flujo de personas entre municipios del área metropolitana también facilitaron la expansión del virus. La densidad poblacional, sabemos que por ejemplo Soledad tiene una población de 600.000 personas en 63 kilómetros en unas condiciones, digamos, donde la mayoría de la población es estrato 2, estrato 3 y pues hay hacinamiento prácticamente. En medio de esta emergencia y las cifras que después de más de mes y medio no bajan su curva, Barranquilla ha recibido 203 nuevos ventiladores que le han permitido llegar a las 614 camas UCI. El distrito de Barranquilla hoy mantiene una ocupación en unidades de cuidado intensivo adultos del 79%. Las muertes masivas han develado falencias en la disposición final de cadáveres en clínicas de la ciudad que han fallado en la entrega de los cuerpos a los dolientes. Y las unidades de cuidados intensivos están al borde de su capacidad. En 4 departamentos ya no hay camas disponibles. A medida que se propaga el coronavirus, se van copando las unidades de cuidados intensivos. En 4 departamentos ya no hay camas disponibles, como por ejemplo en Putumayo, San Andrés, Amazonas y Guainía. Muchos piensan que eso del COVID es un cuento y lo han empezado a ignorar. Y no se han dado cuenta que el día de mañana pueden llegar a un hospital o llevar a su ser querido y no encontrar una cama disponible. Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que entender, que si ignoramos al COVID, es una responsabilidad que vamos a tener que asumir tarde o temprano. En otras zonas del país los porcentajes de camas disponibles son muy bajos. Es el caso de norte de Santander, Nariño, Caquetá, Atlántico, Valle del Cauca y Antioquia. Pues entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, envió un mensaje de tranquilidad a alcaldes y gobernadores, pues dijo que el gobierno se propone a instalar 10.000 unidades de cuidado intensivo en todo el país y a comprar el mayor número de ventiladores. El presidente Duque anunció que mañana visitará Montería y el sábado Medellín y Cali para entregar ventiladores y coordinar los puestos de mando unificado con los cuales las autoridades están atendiendo la pandemia en esas regiones. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que llevará el mensaje de tranquilidad a las poblaciones sobre el propósito del gobierno de instalar en el país más de 10.000 unidades de cuidado intensivo. Nosotros tenemos un compromiso de adquisición de parte del gobierno de 4.658 ventiladores que nos llevarán a consolidar más de 10.000 unidades de cuidado intensivo a nivel nacional. Ya nuestra cuenta está encima de los 7.000
camas de cuidado intensivo. Ante la cifra récord de fallecidos hoy por la COVID-19 en Colombia, el presidente Duque reveló que la mayoría de las víctimas eran mayores de 70 años. Las personas que han fallecido hoy, de esas 187 personas, casi el 55% corresponden a personas mayores de 70 años. Por eso hago una vez más el énfasis que las personas de 70 años deben protegerse. En la medida de lo posible deben estar en casa. El presidente Duque recalcó que la pandemia puede durar más de un año y por lo tanto pidió que junto con la reactivación económica los ciudadanos mantengan una fuerte disciplina de bioseguridad. Por su parte, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, indicó que es angustiosa la situación en clínicas y hospitales de la costa atlántica. Ante la acelerada expansión de la pandemia, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, inspeccionó la situación y capacidad de respuesta ante el COVID-19 en varios departamentos de la costa caribe. El funcionario planteó preocupación por lo que está pasando en regiones como Córdoba, donde el gobierno nacional y los gobiernos locales coordinan ya un plan de contingencia. Con la angustia que está generando el tema del COVID. Estuvimos revisando no solamente la capacidad instalada o cómo va a ser el tema de pruebas. Él está muy interesado en la participación de las EPS y en el fortalecimiento de esta red que debe hacer toda la atención primaria para poder hacer la prevención y la mitigación del COVID-19. El superintendente dijo que hay angustia por casos como el de Montería, donde se concentra uno de los mayores focos de contagio. Porque le preocupa también un poco la población de Montería, en donde probablemente el pico o es el centro y donde más en este momento contagios hay. La Supersalud ha dado instrucciones para que las EPS en Córdoba pongan en marcha de inmediato una estrategia para agilizar la toma de pruebas y la atención de las quejas de los usuarios. Y aunque Bogotá no ha llegado aún al pico de contagios, sus hospitales ya están saturados. Noticentro 1 CMI conoció el dramático testimonio de un médico que trabaja en uno de los centros asistenciales que ya tuvo que dejar de recibir pacientes por falta de camas disponibles. Así se ven algunos hospitales de Bogotá, camillas en salas de espera y pacientes con oxígeno en sillas ante la falta de camas. Los médicos no hablan en cámara por el riesgo laboral que esto supone, pero CMI obtuvo un audio en el que uno de ellos describe la situación en medio de la impotencia. Lo que me ha parecido más teso ya, que no estamos todavía en pico, es que por ejemplo hoy llegaron 2 ambulancias para pacientes respiratorios y ni siquiera les abrieron la puerta. La preocupación de quienes están en la primera línea es que no hemos llegado al pico y los hospitales en UCI, cuidados intermedios y urgencias están a reventar. En este momento nosotros ya nos encontramos en la emergencia funcional, o sea, ya no tenemos camas en UCI, no tenemos camas en reanimación, están todos los puntos de oxígeno con pacientes, o sea, no tengo dónde sentarlo ni siquiera. El coronavirus en Bogotá sigue propagándose con rapidez. Las unidades de cuidados intensivos están al 81%, aunque de ayer a hoy se habilitaron 100 nuevas camas, ya más de la mitad se ocuparon. Logramos llegar a 1.112 unidades de cuidados intensivos al servicio de la ciudadanía en Bogotá, tratando de enfrentar el incremento diario que estamos teniendo en contagios. Sería inminente la sobreocupación si los ciudadanos no seguimos las medidas destinadas para minimizar el contagio. Mañana, la alcaldesa y el ministro de Salud anunciarán nuevas medidas para la capital, entre ellas si se declara la alerta roja. En Antioquia, la capacidad de las unidades de cuidados intensivos está cerca de coparse. En Urabá ya están todas ocupadas. Se agrava la situación en Antioquia y Córdoba por el alto nivel de ocupación en las camas de unidades de cuidados intensivos ante el aumento de casos confirmados de coronavirus durante los últimos días. Según el reporte de las autoridades de salud, en la región del Urabá antioqueño llegó una ocupación de 22 camas, lo que representa el 100% de la ocupación y obliga a que la atención de nuevos pacientes deba ser en otras zonas del departamento, mientras se continúa el trabajo de expansión en la red hospitalaria. Están instalando 6 unidades de cuidados intensivos en el municipio de Turbo y 21 en el municipio de Apartado. En Medellín también hay alerta. Las cifras indican que el 70.5% de las camas para confirmados con COVID-19 se encuentran ocupadas, por lo que se trabaja en la habilitación de más camas para atrasar la declaratoria de alerta naranja, que sería en 2 semanas aproximadamente por el número creciente de casos. Y el contagio. En la habilitación de más camas para atrasar la declaratoria de alerta naranja,
que sería en 2 semanas aproximadamente por el número creciente de casos. Y el contagio con COVID-19 entre el personal de salud también es alto. Ya van más de 2.600 infectados y 22 decesos. Cada vez son más los médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que se enferman de COVID-19. El coronavirus ya ha cobrado la vida a 22 profesionales de la salud en 3 meses. Médicos y enfermeras han tenido que ser aislados. En esa condición están 358 profesionales. Por ello, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, empleadores, EPS, clínicas y hospitales deben asegurar la provisión de esos elementos de protección personal y bioseguridad en cantidad y calidad suficientes. Según el Instituto Nacional de Salud, en total en el país, 2.633 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y auxiliares, se han contagiado de COVID-19. Y un nuevo caso de discriminación contra un médico que atiende contagios por COVID-19 se registró en la población de Espinal, en el Tolima. El nuevo caso de discriminación sucedió en el municipio del Espinal, norte del Tolima, en donde el médico Andrés Felipe Trujillo recibió una carta de la administradora del conjunto en el que reside, donde le sugiere cambiar temporalmente de vivienda porque, según ella, podría contagiar a sus vecinos de COVID-19. Tampoco he recibido alguna nota de aclaración o solvención de dicha carta, que fue citada en representación de la administradora del conjunto y el presidente del consejo del mismo. En la misiva, la administradora asegura que el profesional representa un riesgo para la comunidad debido a que presta sus servicios en la cárcel de ese municipio, que registra más de 500 casos confirmados de coronavirus. Las autoridades revelaron que 571 madres gestantes han contraído el COVID-19 y que 2 de ellas han fallecido. El Instituto Nacional de Salud reveló en las últimas horas las cifras de mujeres embarazadas contagiadas de coronavirus y también de los bebés afectados por este virus. Estas pacientes deben ser tratadas como pacientes de alto riesgo, ya que un porcentaje mínimo de ellas puede llegar a desarrollar una infección respiratoria grave. En cuanto a sus bebés, no hay una evidencia que muestre realmente que el contagio de ellos pueda ser desde el vientre de su madre. El informe da cuenta de 571 mujeres embarazadas que se han contagiado y de al menos 2 que han muerto al presentar complicaciones de salud. Por edades, las más afectadas por el virus son las mamás entre los 25 a los 29 años, registrando 162 casos, seguido de las edades entre los 20 y los 24 años, con 136 casos. La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle autorizaron la utilización de un antiparasitario como tratamiento para combatir el coronavirus. El ministro de Salud dijo esta noche que ese medicamento solo debe ser usado en experimentos clínicos controlados. En Cali serán distribuidas al menos 10.000 dosis del antiparasitario ivermectina entre pacientes con coronavirus, tomando como referencia los resultados positivos en Ecuador después de utilizar este medicamento. He tomado la decisión de recomendar a pacientes positivos, sospechosos, sintomáticos respiratorios, el uso de la ivermectina. Se tomó la decisión de suministrarlo y autorizar a los hospitales de los municipios donde mayor número de contagios tenemos. De otra parte, la Gobernación del Valle anunció su cierre desde mañana hasta el lunes por casos positivos detectados. Las autoridades de salud están en alerta por la ocupación del 90% de las UCI destinadas para pacientes con COVID-19. De las camas que se han designado exclusivas para COVID, que son alrededor de 397 camas, tenemos en este momento 380 camas ocupadas. En el resto del departamento quedan 95 camas desocupadas para otros pacientes con el virus. En otros temas, pero también de salud, el INVIMA ordenó el inmediato retiro de todas las pastillas de ranitidina. En este medicamento, utilizado generalmente para el tratamiento de úlceras, fueron encontradas sustancias potencialmente cancerígenas. Tras conocer investigaciones internacionales según las cuales la ranitidina de uso oral podría tener efectos cancerígenos, el Instituto Nacional para la Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, ordenó la salida del mercado de los medicamentos de suministro por vía oral que contengan este componente. Esta medida se toma de manera inmediata en las presentaciones orales, como son las tabletas. En presentaciones inyectables, como son utilizadas más en urgencias clínicas, se les recomienda a las IPS, EPS o clínicas que en un plazo de un mes busquen una alternativa terapéutica.
La medida es preventiva y se mantendrá hasta que se determinen los posibles efectos nocivos de esta sustancia para la salud humana. La ranitidina se usa para tratar úlceras y reflujo. El INVIMA hizo un llamado a los consumidores de ranitidina para que reporten cualquier evento adverso que pueda estar asociado a la ingesta de este producto. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Bogotá recibió $5 millones del gobierno de Corea para enfrentar la pandemia. Esta millonaria donación llegará al hospital de Engativá para mejorar la capacidad de diagnóstico y capacitar al personal médico en la atención del COVID-19. Corea del Sur compartirá con la ciudad su conocimiento técnico en el manejo del COVID-19. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Otro caso de violencia sexual que involucra a varios militares. Asesinan líder indígena en Nariño. Cuba regresa como país garante a la mesa de seguimiento de los acuerdos de paz. Explóralo en Huawei App Gallery, la tercera tienda de aplicaciones más grande del mundo para celulares y tabletas. Carreras profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. Brindamos educación de calidad formando seres íntegros para que alcancen sus sueños transformando su entorno y el mundo. Universidad Católica Luis Amigó, formación humana y profesional al servicio del desarrollo y la transformación social. Mañana en Jumbo y Metro con tu tarjeta 5SUD, televisor UHD 4K inteligencia artificial LG de 55 pulgadas, 1.649.900. Lejos de ti voy a morir, ay cómo huele vivir sin ti. Usa Rexona Clinical todos los días, la máxima protección de Rexona con tapa. Rexona, el desodorante número 1 en Colombia con tapa a solo $700. Rexona no te abandona. Cuando tienes todo claro, tienes más velocidad en tu internet y más datos en tu plan. Como Cata y Juan, que viven en la misma casa y por tener servicios hogar y un plan postpago, reciben más sin pagar más. ¿Qué tal seas todo claro y no lo sepas? Pide tus beneficios o agrega el servicio que te falta llamando al asterisco 611 y vuélvete todo claro. Ahora pide la nueva Leonita por solo 1,000 pesos y tu Malta Leona familiar litro y medio por solo 2,500 pesos. Consíguelas en tu tienda más cercana o pídelas en www.tiendacerca.co. ¿El shampoo anticaspa reseca tu cabello? Nuevo Dove Anticaspa es diferente. Apliqué el típico shampoo anticaspa en un lado de mi cabello y en el otro el nuevo Dove Anticaspa. Está tieso, se queda. Vamos a ver el otro lado. Mi cabello sin nudos, suave y sin caspa. Nuevo Dove Anticaspa. Tu cabello suave y hasta 100% libre de caspa. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Hoy lo más importante es que nos cuidemos entre todos. Por eso desde casa puedes realizar transferencias, revisar los movimientos y extractos, pagar tus productos o servicios públicos, solicitar tu crédito de consumo. Quédate en casa y haz todo desde tu app Banco Falabella o a través de bancofalabella.com.co. Esta cuarentena la guerreamos juntos. Por eso te regalamos el 15% de descuento por 5 meses en planes postpago desde 60,000 pesos. Llama ya a Bantel. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Armada Nacional anunció el retiro de 8 infantes de Marina presuntamente involucrados en un caso de violencia sexual en el Putumayo. Este nuevo hecho de violencia sexual que compromete a la fuerza pública ocurrió en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú. Una mujer denunció ante la fiscalía que fue abusada sexualmente por varios infantes de Marina. Los presuntos hechos habrían ocurrido en un sector aledaño a un puesto avanzado de infantería de Marina ubicado en la zona rural del municipio de Puerto Leguízamo. Mientras se define si todos los infantes son culpables, la Armada los retiró mediante la facultad discrecional del comandante. La Armada Nacional logró establecer que el personal involucrado en los presuntos hechos desatendió sus deberes en materia de seguridad en la zona, afectando gravemente el servicio, por lo cual se ordenó la desvinculación inmediata del servicio militar de este personal de infantes de Marina. Simultáneamente, la Armada investiga disciplinariamente a los superiores de los infantes para determinar las fallas de comando, control y disciplina que habrían permitido este abuso.
El escándalo por el abuso sexual de una indígena menor de edad a manos de militares en Risaralda cobró hoy la cabeza del comandante del batallón San Mateo, del cual hacían parte los uniformados. Por menos de 5 meses al mando del batallón San Mateo en Pereira, hoy dejó esta unidad militar el coronel Wilson Caicedo Benavides, quien fue relevado de su cargo luego de los hechos en los que 7 soldados abusaron sexualmente de una menor indígena en el corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, Risaralda. Somos soldados y como soldados obedecemos órdenes, aquí hay una de ellas y estamos atentos para seguir los canales que nos dé la institución. Agregó que en la investigación se tiene que aclarar varias situaciones con respecto a lo ocurrido. Hay muchas cosas que no son como se han dicho hasta el momento y a la luz de la verdad pues más adelante saldrá. Las declaraciones las entregó el coronel durante el acto de transmisión de mando del nuevo comandante del batallón San Mateo, que asumió el teniente coronel Carlos Mauricio Peña. Y un informe de una ONG que recoge información de medicina legal reveló que en los últimos 2 años ha habido 241 casos de abuso sexual por parte de miembros de la fuerza pública. La investigación de la ONG Temblores y coordinada por la representante María José Pizarro estableció que con datos de medicina legal en los últimos 2 años se presentaron 241 casos de abuso sexual de miembros de la fuerza pública, 132 cometidos por miembros de las fuerzas militares y 109 la policía. 34 de estos se cometieron en guarniciones militares y 2 en centros de reclusión. Sabemos que de los casos de abuso policial que se han presentado en el país, el 62% de estos casos se concentran en Bogotá. La investigación también encontró que 148 casos fueron cometidos contra estudiantes y 109 estaban bajo el efecto de las drogas. Las autoridades investigan el asesinato del líder indígena Rodrigo Salazar en Nariño. El crimen se denunció durante una audiencia en la que se analizó la situación de orden público en el Pacífico. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo realizaron una audiencia sobre la difícil situación social y de orden público que se presenta en la región pacífica. En la diligencia, uno de los defensores de derechos humanos dio a conocer que un líder indígena fue asesinado en Llorente, Nariño, mientras adelantaba el conversatorio. Acaba de ser asesinado. Y para la información de todos y todas, tenía esquema de seguridad. Es decir, esta es la lamentable situación que vivimos nosotros los líderes y lideresas en nuestro departamento. De verdad que es una ironía que cuando estamos hablando de los derechos de las comunidades sigan afectándose esas noticias y siga demostrando la máquina de la guerra en este país. Estas cosas se nos volvieron un panorama para los colombianos. A nadie le duele la muerte del indígena, a nadie le muere el abuso sexual de los niños indígenas, de las mujeres indígenas. Los líderes denuncian que la situación en el Pacífico es crítica y se agrava por la pandemia. Nos están dejando sin oxígeno ante la alarmante crisis humanitaria por el recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca, 40 eventos desde el 2019 hasta mayo del 2020. El gobierno y el Congreso escucharon las denuncias de los líderes y se espera que anuncien medidas en la región. La Corte declaró inconstitucional el decreto que convocó a sesiones virtuales en el Congreso. El fallo solo tiene vigencia hacia futuro. Para la Corte es inconstitucional la norma expedida en la emergencia por el coronavirus, por medio de la cual se habilitó a los órganos colegiados del Poder Público para reuniones no presenciales. La decisión de la Corte Constitucional fue tomada argumentando la garantía de la autonomía del Congreso de la República, en este caso, la autonomía para decidir sobre cómo sesiona. La decisión se ha pronunciado sin perjuicio de las garantías a la salud, al bienestar, a la protección de quienes integran el Congreso de la República y a su cuerpo de funcionarios y empleados. El presidente de la Corte explicó que el fallo tiene efectos hacia futuro, por lo que las decisiones adoptadas hasta ahora mediante sesiones virtuales se consideran constitucionales. Las deliberaciones y decisiones virtuales del Legislativo se entienden legítimamente emitidas por cuanto se presumía su constitucionalidad. La norma declarada inconstitucional es el artículo 12 del decreto 491 firmado por el presidente y sus ministros como medida de urgencia para garantizar la atención y el servicio de las autoridades públicas. La decisión fue tomada por la Sala Plena de la Corte por 5 votos a favor y 4 en contra. Mientras el presidente del Senado, Lidio García, celebró la decisión de la Corte Constitucional, el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, aseguró que la corporación no sesionó virtualmente por el decreto presidencial, sino por una resolución interna amparada en la Ley Quinta del Congreso.
El presidente del Senado, Lidio García, dijo que el fallo de la Corte le entrega legalidad al trabajo legislativo del primer semestre. Ya que reviste de legalidad y de constitucionalidad todas las decisiones tomadas en el Congreso de Colombia. Para el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, las sesiones virtuales de la corporación se realizaron bajo la reglamentación del Congreso y no del decreto que tumbó la Corte. Nosotros sesionamos virtualmente con nuestro propio marco de ley quinta de 1992 y a partir de nuestra autonomía proferimos una resolución interna que nos permitió adelantar nuestra actividad de forma virtual. Entre los parlamentarios hay confusión, unos piensan que solo se podrá sesionar presencialmente y otros en forma virtual. No deja de preocuparnos el momento actual de la pandemia en la ciudad de Bogotá, por las preexistencias que puedan tener algunos compañeros por su edad, por las enfermedades, etc. Será indispensable que podamos sesionar de manera híbrida, presencialmente a la hora de votar, pero virtualmente a la hora de debatir y deliberar. Mal haría una Corte en meterse en esas decisiones autónomas del Congreso y por otro lado, si la Corte señala alguna disposición sobre la manera en la cual debemos sesionar a partir del 20 de julio. Lo que tenemos que concluir es que el Congreso de la República sí puede seguir sesionando de manera remota. Las sesiones ordinarias del Congreso se iniciarán el próximo 20 de julio. En otros hechos, Cuba seguirá como país garante de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, pero mantiene su discrepancia con el gobierno de Colombia por la insistencia de este en pedir en extradición a los miembros del ELN que están en La Habana. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Rogelio Sierra Díaz, anunció hoy en La Habana el regreso de su país a la mesa de seguimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Cuba, y ese es el motivo por el cual les he invitado esta mañana, ha decidido mantener por el momento la condición de país garante del proceso de paz en la implementación del proceso de paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. Sin embargo, la declaración de la Cancillería cubana advierte que espera que el Estado colombiano reconozca la vigencia de los acuerdos suscritos con otros estados y cumpla con el protocolo de ruptura del diálogo con el ELN. El consejero Emilio Archila dijo que recibe con complacencia la decisión cubana, que se formalizó con la presencia hoy mismo del embajador cubano Ponce Caraballo en la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos. El presidente Iván Duque declaró hoy que sus campañas electorales fueron austeras y victoriosas y agregó que en medio de la pandemia no hay espacio para fabricantes de injurias y calumnias. Hablando hoy en la asamblea de la Asociación de Bananeros Augura, el presidente Iván Duque hizo por primera vez un comentario en público sobre sus campañas electorales de 2018. Después de varios días en que han circulado versiones de una presunta compra de votos en lo que se ha llamado la ñeñe política, Duque dijo que su campaña fue construida desde cero y con austeridad. Que obtuvo todas las victorias al interior de un proceso interno, en sendas encuestas semanales, que obtuvo la mayor votación en una consulta abierta en nuestro país, la mayor votación en una primera vuelta y la mayor votación de nuestra historia electoral. El gobernante también hizo énfasis en que en medio de la pandemia no hay espacio para quienes fabrican injurias y calumnias. Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que ni el populismo ni la demagogia de algunos sectores políticos van a sacar al país adelante. Durante una sesión virtual con representantes del sector minero, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le respondió a quienes aseguran que la funcionaria tiene actitudes vergonzantes. Porque lo que sí tengo es una actitud vergonzante frente a aquellos que creen que con populismo, que con demagogia vamos a sacar adelante a Colombia. Este país lo sacamos adelante trabajando, produciendo riqueza, generando un mayor Producto Interno Bruto. La vicepresidenta también respondió a las críticas por el nombramiento de Marcela Urueña como una de sus asesoras. Marta Lucía Ramírez dijo finalmente que la reactivación económica se debe acelerar. El anuncio del exfiscal general Eduardo Montealegre de denunciar ante la Corte Suprema al expresidente Álvaro Uribe por crímenes de guerra mereció respuesta hoy del exmandatario, quien lo tildó de un idiota útil y farsante al servicio del neochavismo.
Eduardo Montealegre, expresidente de la Corte Constitucional y exfiscal general de la Nación, quien sostiene una vieja disputa con el hoy senador Álvaro Uribe, anunció que denunciará penalmente al exmandatario porque este, cuando fue gobernador de Antioquia en 1997, no hizo nada para evitar las masacres paramilitares de El Aro y La Granja. El anuncio lo hizo en el programa Semana en Vivo. La idea es ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia y entregar esa denuncia contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra, específicamente por los hechos del Aro y La Granja. Y hoy, en entrevista con Vicky Dávila, también en Semana, el expresidente le respondió al exfiscal Montealegre. Eduardo Montealegre, como los idiotas útiles al servicio del neocomunismo, del castrochavismo, no obstante que posan de liberales, es un farsante en materia de derechos humanos. Él se arropa en la bandera de los derechos humanos. Eso sí, los derechos humanos dejan de importarle cuando se trata de darle impunidad al narcoterrorismo guerrillero. La de Montealegre sería una más de las denuncias de que ha sido objeto el expresidente Álvaro Uribe por supuestos vínculos con grupos paramilitares. Y con un llamado a los dirigentes del país para que trabajen unidos y sin egoísmos, culminó la Asamblea General de Obispos, que por primera vez sesionó de manera virtual. Fue la asamblea número 110, al término de la cual los obispos convocaron a la unidad del país y advirtieron que la gravedad del momento no tolera egoísmos, polarizaciones ni búsquedas mezquinas e intereses individuales. Los obispos indicaron que es el momento de valorar los esfuerzos del gobierno para enfrentar la pandemia. Una denuncia contra el Estado colombiano por persecución al colectivo de abogados José Alvear Restrepo llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de 19 años de evaluación constante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió enviar a la Corte Interamericana la denuncia presentada por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo sobre hechos ocurridos desde 1991 hasta la fecha, con mayor incidencia entre 2003 y 2005. Son discursos repetidos del presidente de la República de entonces, Álvaro Uribe Vélez, contra el colectivo de abogados y contra algunos de sus integrantes. Labores ilegales de inteligencia que se desarrollaron como interceptación de comunicaciones, seguimientos, vigilancias, amenazas, desplazamientos que lograron de los abogados, exilios, sabotajes a nuestro trabajo. Según los abogados, el caso fue enviado a la Corte después de que el Estado no cumpliera las recomendaciones formuladas el año pasado por la Comisión. Y la Unión Europea destacó el trabajo que viene haciendo la Justicia Especial para la Paz. El representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz, Eamon Gilmore, ratificó su respaldo al trabajo que están haciendo tanto la JEP como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, pese a las dificultades que impone la pandemia. El procurador general Fernando Carrillo anunció que presentará una reforma a la justicia con la que se busca hacer modificaciones estructurales al funcionamiento del sistema judicial en las regiones. El proyecto de reforma a la justicia será presentado en la próxima legislatura, que se instalará el 20 de julio. El procurador explicó que el proyecto tiene un enfoque que busca garantizar el acceso a la justicia en las regiones. Si tenemos una infraestructura judicial que llegue hasta el último de los corregimientos de Colombia, y que, por ejemplo, una comisaría de familia tenga la capacidad institucional de recibir una denuncia por abuso sexual y de investigarla y de proceder a la captura. Carrillo indicó que el proyecto no contempla cambios en materia de elección de cargos en las altas cortes. Yo les diría con toda la humildad que es una reforma que yo creo que puede ser posible, porque no tiene por qué despertar resistencias. Ustedes analicen todo lo que ha pasado con los intentos de reforma de los últimos años. Todas despiertan resistencias, porque tocan de alguna manera unos núcleos de poder. El procurador socializó la iniciativa ante los presidentes de los tribunales de Cali. Hubo un nuevo temblor en el nororiente del país que por fortuna no dejó daños ni víctimas que lamentar. En menos de 48 horas se registró un nuevo sismo, esta vez de magnitud 4.6, con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander. El movimiento se sintió en varias zonas del país, en especial en la región centro-oriente del territorio nacional. De acuerdo con el Servicio Geológico, esta zona es recurrente en movimientos telúricos. Precisamente anoche el sismo se registró también en Santander, pero en la población de Zapatoca. La unidad del Sistema de Gestión de Riesgo no reportó daños ni víctimas.
Hoy se revelaron los videos del minuto a minuto de cómo un grupo de asaltantes hurtó una joyería en el centro comercial Gran Estación y huyó del lugar hasta el sector de Ciudad Bolívar. Las filmaciones fueron claves para la captura de los delincuentes. En 3 minutos, los delincuentes saquearon la joyería de Gran Estación y emprendieron la huida. A las afueras del centro comercial los esperaban 2 campaneros, este hombre de blanco y otro de negro. En total eran 6. Uno de ellos aborda una moto, mientras 2 más intentan parar otras que van pasando. Finalmente logran subirse a 2 motos y a un taxi por la fuerza. Las cámaras vuelven a captar la huida más adelante. Los delincuentes se suben a un taxi y a un vehículo particular y atraviesan la ciudad hasta la localidad de Ciudad Bolívar en el barrio Perdomo, donde se vuelve a tener registro. Alias Angie y alias Julio descienden del taxi y con las maletas llenas de joyas abordan una camioneta particular. Las autoridades siguieron el rastro uno a uno de los delincuentes. Alias El Beneco fue identificado por los tenis que llevaba el mismo día del robo y un reloj. Alias Angie, aunque cambió de aspecto físico, fue sorprendida en el barrio Alfonso López en Usme. Este fue el último golpe de la banda implicada en por lo menos 8 asaltos en la capital del país. Noticentro 1 CMI conoció de primera mano los cambios que hará la policía para enfrentar la delincuencia y la criminalidad. Los pilotos de cuadrantes dinámicos iniciarán en Cali y en Bogotá. El director de Seguridad Ciudadana, general Jorge Luis Vargas, confirmó cambios en el modelo de seguridad en el país. Cambiaremos los límites y el territorio como están en este momento operando los cuadrantes en todo el territorio nacional, para hacerlos móviles, flexibles, de acuerdo con las circunstancias de seguridad ciudadana y de convivencia. Está listo entonces el piloto de los llamados cuadrantes dinámicos que inicialmente se lanzarán en Bogotá y Cali. Una transformación en la forma en que hacemos el patrullaje en todos los lugares en Colombia. Tendremos mejores formas de control del servicio en la calle, salas de planeamiento, una respuesta tecnológica robusta que serán a mediano y largo plazo. Se atenderá de primera mano la criminalidad y la convivencia, sin permitirle a los uniformados el exceso de fuerza. En el uso de equipamiento menos letal, como en algunas partes del mundo se utilizan, armas que permitan controlar de manera efectiva cuando una persona se torna agresiva. El objetivo de la policía es que cuando un ciudadano llame al 123 pueda lograr y obtener una respuesta rápida y efectiva. Varias ONGs le pidieron a la Justicia Especial para la Paz profundizar en las investigaciones sobre paramilitarismo en la región de los Montes de María. En un informe titulado El silencio de las gaitas, varias ONGs le pidieron a la JEP profundizar en las investigaciones sobre las relaciones entre paramilitarismo y fuerza pública en Sucre. Esa alianza entre el Estado y los paramilitares continuó marcando la región durante los años 90. Con las 10 masacres documentadas en el informe, se dio comienzo a una era en la que a través de la comisión de masacres y otras violaciones, los paramilitares buscaron erradicar cualquier proceso organizativo campesino. Piden que la JEP convoque a versiones voluntarias a los excomandantes militares y de policía en esa región, entre ellos el exdirector de la policía, general retirado Rodolfo Palomino. La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, presentó el plan de reactivación con el que ese sector espera generar más de 700.000 empleos. Se trata del Plan de Reactivación 2020-2022, el cual plantea una serie de propuestas en favor del crecimiento del sector, generación de empleo y un motor para la economía colombiana. Para ello se tendrá que trabajar en 3 aspectos estratégicos, como la inversión, la cual estaría en niveles de los 120 billones de pesos para el desarrollo de proyectos de más de 500.000 viviendas en el país, generando 300.000 empleos directos, 420.000 indirectos para un total de 720.000 nuevos puestos de trabajo. Apostamos con estas propuestas, las vamos a sacar adelante y entre todos vamos a sacar adelante la generación de empleo y la reactivación de la economía de Colombia. Para las dirigentes es clave garantizar los subsidios desde el gobierno nacional para mantener la oferta tanto de vivienda de interés social como no bis, además de los proyectos de clase media y no residencial. Insiste en incorporar nuevos suelos y reducir los trámites. Garantizar, fortalecer el acceso a vivienda de interés social y, muy importante, el acceso a vivienda de segmento medio. Hizo un llamado a los entes territoriales para trabajar con el sector privado en lo que será la actualización de los planes de ordenamiento territorial. Y el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, celebró las cifras de producción del grano y estimó que al final del año se alcanzarán los 14 millones de sacos.
Con los resultados del primer semestre del año, la Federación Nacional de Cafeteros espera una producción al cierre de 2020 de 14 millones de sacos. Y entre enero y junio se logró una producción de 6.1 millones de sacos y una rentabilidad de 3.7 billones de pesos, pese a las dificultades de marzo cuando inició la cuarentena por el coronavirus que puso en juego la recolección. Seguimos en línea para una cosecha cafetera que tiene que estar muy cerca o por encimita de los 14 millones de sacos. Destacó la Renovación Cafetera, programa que cuenta con más de 8.500 millones de pesos iniciales. Anualmente se renuevan alrededor de 50.000 hectáreas de café. Tenemos asignado 8.500 millones de pesos para la renovación de este año y esperamos que los cafeteros hagan esta práctica ahora que la rentabilidad ha regresado a la caficultura. Para el tercer trimestre se espera una mayor afloración de los cultivos. Y el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, anunció una nueva línea de crédito para los pequeños comerciantes del país. Ante la falta de acceso al crédito con la banca, FENALCO firmó una alianza con la financiera Fintech para poner a disposición de los microempresarios, pequeño comercio e independientes una línea de crédito por 60.000 millones de pesos. La capitalización será a través de Impulsa en un 80% para quienes se han visto afectados con la emergencia sanitaria del coronavirus. Será un crédito aprobado, tramitado y desembolsado en línea, completamente moderno, que permitirá el acceso rápido y oportuno en menos de 3 días a los recursos de crédito disponibles por 60.000 millones. El programa denominado Emerge también tendrá respaldo del Banco Caja Social. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, reveló las reglas de juego para la implementación de los pilotos de fracking en el país. La resolución 40185 del Ministerio de Minas y Energía establece la hoja de ruta y las reglas de juego para lo que serán los proyectos piloto con la tecnología fracking. Los pilotos para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos que se adelantarán en el Valle del Magdalena Medio tendrán objetivos primordiales como la recopilación de la información, tanto social, ambiental, técnica y operacional. Vamos a hacer unos pilotos que son más de carácter de investigación para poder comprobar que la técnica del fracturamiento hidráulico y la perforación horizontal se pueden hacer de manera sostenible tanto con el medio ambiente como las comunidades. La tecnología de perforación tendrá prohibiciones. Por ejemplo, se estableció distanciamientos para su actividad. No se podrá perforar a más de 200 metros de distancia de un pozo de agua, más si es para abastecer acueductos o de uso agrícola. Se espera la primera adjudicación en octubre. Y la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció un nuevo portafolio para la promoción de proyectos con el que se espera atraer más inversión extranjera al país. En una nueva rueda de negocios virtual, Colombia cerró con un balance positivo. Se presentó un portafolio de 73 proyectos, de los cuales 65 ya tienen un primer paso para ser acogidos por inversionistas internacionales. Se logró concretar citas de negocios para el 89% de los proyectos en infraestructura, agroindustria y energía. Buscamos atraer capital europeo a 74 proyectos de inversión que tienen la posibilidad de transformar positivamente distintos sectores de nuestra economía. Participaron más de 800 asistentes de países de Europa, además de los Estados Unidos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,91% a 1.143 puntos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más subió con una valorización de 3,66% a 8.500 pesos. La acción preferencial de Bancolombia fue la que más cayó con una pérdida de 2,85% a 25.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 31.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.633 pesos con 42 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.310 pesos y la venden entre 1.390 pesos. Un euro cuesta 4.089 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 97,77 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39,56. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42,36. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.035 pesos. Hacemos una breve pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere la información internacional.
Director de la OMS llora pidiendo la unión del mundo frente a crisis del coronavirus. América es el epicentro mundial de la pandemia, con Estados Unidos como principal foco, con más de 3 millones de contagios. Colombia es el sexto país con más infectados en la región. Diosdado Cabello en Venezuela y la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, contagiados con coronavirus. La pandemia no puede enfrentarse en un mundo dividido, así lo advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien en medio de lágrimas pidió unión y solidaridad. El director general de la Organización Mundial de la Salud hizo un fuerte llamado al mundo para luchar contra la pandemia de COVID-19 y entre lágrimas criticó la falta de unidad ante el problema. We must be readying ourselves for future global outbreaks and the many other challenges of our time. We must come together in a global conversation to take these hard-won lessons and turn them into action. Es la primera vez desde que el coronavirus se declaró como pandemia que se le ve frustrado y con el ánimo caído. Este llamado se hizo el mismo día en el que la organización reconoció que el virus sí puede contagiarse a través del aire. La región de las Américas es el actual epicentro mundial de la pandemia del coronavirus. Estados Unidos lidera la lista con más de 3 millones de infectados. Brasil también preocupa por la velocidad con la que se propaga el COVID-19. La propagación del coronavirus no cede en todo el continente americano, donde la pandemia aún no llega a su punto máximo, pese a que la región es el actual foco rojo mundial de la enfermedad. Estados Unidos, la nación con la peor infección y fatalidad, lidera la lista con más de 3 millones de casos confirmados y 134.000 muertos. El país norteamericano experimenta un rápido resurgimiento del virus que ya deja cifras récord que superan la barrera de los 60.000 contagios diarios. Mientras que en toda Latinoamérica los positivos para COVID-19 sobrepasan los 3 millones de enfermos, de los cuales casi 140.000 han fallecido. Brasil encabeza el listado al rozar los 1,8 millones de infectados y los 67.000 decesos. Le sigue Perú con 316.000 casos y más de 11.000 víctimas. Y pese a que Colombia no se encuentra entre los 10 países con más contagios y muertos, en la región tiene la sexta peor infección con casi 134.000 afectados con el virus. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, confirmaron que están contagiados con COVID-19. Ya son 3 líderes políticos en la región los que han anunciado que están afectados por la pandemia. Primero fue Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Hoy el número 2 del régimen venezolano confirmó que contrajo el coronavirus. Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado. Gracias por sus buenos deseos. Con la moral en alto, nosotros venceremos. La tercera persona que anunció su contagio fue la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. La Organización de Naciones Unidas prevé que este año terminará con 45 millones más de personas en la pobreza en América Latina a causa del COVID-19. Un informe de Naciones Unidas pinta un oscuro panorama para América Latina en 2020 debido a la pandemia del coronavirus, con una fuerte caída del turismo, una dura contracción económica y una reducción en remesas que se traducirá en 45 millones de personas más en situación de pobreza en la región en comparación con 2019. En un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas. Con esto, la cifra total de pobreza y extrema pobreza en la región aumentará a 230 millones. Este año, Latinoamérica y el Caribe registran una caída del PIB del 9,1%, la mayor en un siglo. Según un estudio de la Universidad de Milán, las mujeres embarazadas con COVID-19 pueden transmitirle el virus a sus bebés. Estas son las conclusiones tras analizar los casos de 31 mujeres hospitalizadas a las que se les detectó la presencia del virus en la placenta, en el cordón umbilical y en la leche materna.
Las autoridades surcoreanas encontraron el cadáver del alcalde de Seúl, Park Won-sun, tras su misteriosa desaparición que desató una extensa operación de búsqueda en la capital de Corea del Sur y que incluyó la movilización de drones y perros especializados. En una zona boscosa a 2 kilómetros de su residencia en el norte de Seúl fue localizado el cuerpo del alcalde de la capital surcoreana, Park Won-sun. Esto tras su misteriosa desaparición que fue reportada por sus familiares después de que el funcionario les envió un último testamento desde su celular, el cual apagó luego, pero cuya última señal fue vital para encontrar el cadáver. Tras la denuncia se realizó una extensa operación de búsqueda que incluyó la movilización de drones y perros especializados. Algunos medios surcoreanos han informado que una exsecretaria de Park denunció un presunto caso de acoso sexual contra el alcalde, quien cumplía su tercer mandato e incluso era considerado como un potencial candidato presidencial para las elecciones de 2022. La justicia de Estados Unidos le permitió al fiscal de Manhattan acceder a la declaración de impuestos de Donald Trump después de que le negara la misma petición al Congreso. Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump no puede impedir que un fiscal en Nueva York vea sus declaraciones de impuestos y documentos financieros. El Supremo bloqueó temporalmente la solicitud hecha por la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, para acceder a esos registros. Los documentos fueron requeridos por la justicia por posibles violaciones a las leyes de gastos de campaña, pedido al que accedió el máximo tribunal. Poco después de conocerse el fallo, el mandatario volcó su inconformidad en Twitter, considerando que es una persecución política, la misma crítica que hizo a las investigaciones sobre la injerencia rusa. Los fallos son un revés para el reclamo de Trump de que como presidente tiene inmunidad absoluta en una investigación penal. Un enorme mural antirracista con el eslogan Black Lives Matter o Las vidas negras importan luce desde hoy en la Quinta Avenida de Nueva York. El cartel amarillo realizado con ayuda del alcalde Bill de Blasio fue pintado frente a la Torre Trump como signo de desafío al mandatario. Expertos en bioseguridad de Naciones Unidas advirtieron que 1 millón de especies animales y vegetales de los 8 millones que existen en el mundo están en peligro de extinción, mientras que los lemures, el hámster europeo y la ballena negra del Atlántico fueron incluidos en la nueva lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, debido a que estas especies dieron un nuevo paso hacia su extinción por cuenta de las actividades humanas. Diferentes organizaciones civiles advirtieron que la política de protección de líderes sociales del gobierno no ha resultado efectiva y pidieron su reorientación. Indepaz, una de las ONGs que más estudia la violencia contra los líderes, considera que el informe presentado por el gobierno confirma que la política de protección no funciona. Muchas cosas están fallando. La política de protección no está resultando eficaz. Se requiere una rectificación, han dicho las organizaciones internacionales, incluyendo la misión de verificación de las Naciones Unidas y el informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los líderes amenazados en las regiones señalan las fallas. Necesitamos mejorar el sistema de funcionamiento de fiscalías en los territorios étnicos del Pacífico, pero sin duda también necesitamos trabajar fuertemente hacia la protección de las comunidades en el marco del fortalecimiento de sus procesos organizativos. Se está desconociendo la realidad, lo que está ocurriendo en los territorios, que es mucho más grave de lo que se está evidenciando en este informe, y también queda claro que hay una deuda del gobierno para hacer un monitoreo propio y un análisis propio de las cifras. Entre otras modificaciones, piden reforzar y acatar las alertas tempranas.